Hoy comenzó la vacunación entre niños, entre 12 y 17 años. Para hablar de este y otros temas de la contingencia, nos acompaña el doctor Carlos Pérez, infectólogo de la clínica de la Universidad de los Andes y también decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de San Sebastián. Doctor Pérez, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Doctor, cuéntenos, antes del tema de la vacunación de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, quería partir por la famosa variante Delta. ¿Cómo usted analiza la situación de la variante Delta, la variante que proviene desde la India, que ya se han detectado casos en Argentina, en el Perú? ¿Cómo ve usted el peligro de esta variante? Bueno, tal como se ha señalado, esta es una variante que ha demostrado ser más transmisible, que pudiera no estar suficientemente cubierta con los anticuerpos que generan las vacunas disponibles, e incluso habiéndose infectado previamente con la variante original. Y por ello la gran preocupación en todo el mundo, y ya se está viendo, de hecho, por ejemplo, en el Reino Unido, muchos nuevos casos, ¿no es cierto?, en personas, incluso algunas de las cuales estaban vacunadas, de tal manera que hay preocupación en nuestro país, se está vigilando ello, y de ahí la importancia del llamado no solo a seguir con la vacunación, sino que con las medidas de autocuidado que nosotros no debemos dejar por ningún motivo, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países. Porque ahí la duda está, doctor Pérez, si es que obviamente la vacuna Sinovac puede ser efectiva, esta y otras vacunas, respecto a lo que es esta variante. ¿Esto puede descompaginar la estrategia a nivel país, y no solamente Chile, de varios países, esta variante que en muchos, como usted mencionaba, el caso de Israel, el caso de Inglaterra, se han visto serias dificultades? ¿Puede descompaginar toda esta variante? Efectivamente, pueden aparecer infecciones en personas ya vacunadas. Eso ya ha ocurrido con personas vacunadas con AstraZeneca, con Pfizer, y podría también ocurrir en el caso de las personas vacunadas con Coronavac. Tenemos menos información al respecto todavía, y por eso la importancia, ¿no es cierto?, de seguir avanzando en esto, de ir considerando, y eso se está discutiendo, ¿no es cierto?, posibles refuerzos futuros. Y, insisto, las medidas de autocuidado que usted ve que se liberaron en muchos países, nosotros nunca estuvimos de acuerdo con esa medida y ahora se están retrotrayendo, ¿no es cierto?, y volviendo a medidas iniciales que las personas ya se habían acostumbrado, y que ayudan a prevenir precisamente infecciones con esta y otras variantes. Doctor, ¿basta con el cierre de fronteras, con las medidas que se han tomado, por ejemplo, también para quien ingrese al país tenga que tomar esta medida, esta cantidad de días en un hotel? ¿Basta con esas medidas? Quizás se requieren de medidas más duras en el caso que se compruebe algún caso dentro de nuestro país, o prevenir el ingreso de esta famosa variable o variante Delta. Yo creo que las medidas actuales son razonables porque recordemos que las personas deben traer su PCR negativo, se vuelve a repetir, tienen cuarentena de 10 días. Hay varias medidas, ¿no es cierto?, que ayudan a evitar, pero eventualmente puede llegar la variante Delta. No cerremos los ojos, eso puede ocurrir. Lo importante es que identifiquemos ello, ¿no es cierto?, estemos atentos, e insisto, sigamos cuidándonos de la misma manera porque esta variante no atraviesa con más facilidad las mascarillas, por decirlo de alguna manera bien simple. Sí, se transmite más fácilmente si yo estoy en contacto cercano, no protegido con una persona, que la variante original. Vamos a cumplir ya, doctor, 16 meses de cuidado desde marzo del año pasado, no solamente en Chile, en el mundo. Esto es solamente una señal de que esto va a ir tal como es una variante, esto va a ir mutando, esto va a ir cambiando, vamos a enfrentar diferentes escenarios, esto se va a mantener un buen rato. Usted mencionaba el tema de la tercera dosis, seguramente el próximo año también nos vamos a tener que vacunar de nuevo. ¿Esto llegó para un buen rato, cree usted? Sí, tal como lo hemos señalado, creo que tenemos que aprender a convivir por un buen tiempo con SARS-CoV-2, con COVID-19. Esta idea de erradicar el virus de COVID-0 es poco realista porque no es lo que ocurre habitualmente con los virus respiratorios, que cuando llegan a las comunidades se instalan y siguen circulando, de una manera menor, por supuesto, pero siguen circulando, así que tenemos que aprender a convivir por un tiempo. Tenemos que seguir recibiendo nuestras vacunas, las vacunas van a ir cambiando, se van a ir adecuando también a las variantes, ¿no es cierto? Y las medidas de autocuidado, si las mantenemos, podemos digamos, llegar a una situación razonable, pero el virus va a seguir circulando por un buen tiempo. Doctor, recojo un poco de sus palabras, una crítica obviamente al planteamiento del Colegio Médico, este plan de COVID-0, aunque se aplicase, por ejemplo, este famoso cortocircuito, con este tipo de variantes, con estas nuevas señales que nos va mostrando el virus, ¿un cortocircuito quizás no sea suficiente? Yo creo que no sería suficiente y además sería bastante difícil de implementar. Veamos lo difícil que ha sido con las cuarentenas ya establecidas en el plan paso a paso. Una medida como esa
probablemente sería mucho más difícil de implementar, de fiscalizar. Se agradece, ¿no es cierto?, por supuesto, el análisis que ha hecho el Colegio Médico y los expertos que ha convocado, pero como le digo, me parece que es poco probable que podamos hacerlo. Ahora, estamos viendo en este momento una situación un poquito mejor en el país, con un menor número de casos. Sigue sí muy alta la ocupación de camas críticas, eso va a tardar un tiempo. Ha bajado la positividad, yo creo que ahí han contribuido las cuarentenas, la disminución de la movilidad, las vacunas. Ojalá sigamos en esa tendencia y ahí el llamado a que todos sigamos cooperando, ¿no es cierto?, para que nos mantengamos así, podamos tener un cierto retorno a actividades un poquito más normales, digamos, especialmente, por ejemplo, de tipo educacionales. Doctor, por lo menos dentro de los elementos que uno puede significar que ha reflejado un avance este plan COVID-0, en la reunión que vimos el sábado, a ver, cerca de 180 autoridades profesionales de todos los ámbitos reunidos tratando de buscar, obviamente, nuevas salidas, nuevas formas de darle vuelta a este virus. ¿Cómo ve usted esa señal y también posiblemente las medidas que se puedan apuntar, se puedan publicar este día jueves? Día jueves, siempre los lunes y jueves son los días de las grandes medidas. Este jueves que podrían haber señales justamente tras esa reunión. ¿Cómo ve usted este escenario? Sí, tuve la fortuna de ser convocado también a esa reunión y participamos. Fue una reunión en un ambiente muy grato, de mucho respeto, ¿no es cierto? Se plantearon diferentes ideas, ¿no es cierto? Que yo no tengo ninguna duda que van a ser recogidas por nuestras autoridades. Yo creo que lo que va a tender es a ir simplificando un poco las medidas, manteniendo sí los grandes principios, ¿no es cierto? Pero a simplificar un poco, a hacer más fácil que las personas puedan entender cómo llevar la vida en estos tiempos, ¿no es cierto? Pero lo que tenemos que tener claro es que las medidas de autocuidado y la restricción de la movilidad en algunos momentos, si las situaciones empeoran, pueden seguir ocurriendo, porque esas son medidas que están demostradas que funcionan. Otra cosa es que se cumplan de manera adecuada. Doctor, dentro de esta misma conversación y parte de lo que se ha ido poniendo arriba de la mesa en la discusión, está un posible retorno a clases en cuarentena. Más allá de lo que decía el gobierno, ¿usted cómo ve esa posibilidad que un colegio, por ejemplo, tomando todas las consideraciones, todos los cuidados, vuelva a clases en cuarentena? Aquí está la discusión que ya es casi crónica entre el gobierno, el colegio de profesores, el gobierno que ha puesto que se puede volver en fase 2, el colegio de profesores en fase 4, este documento del colegio médico que habla que es posible en fase 1. ¿Cómo lo ve usted? ¿Se puede volver a clases en cuarentena? ¿Cree usted que es posible? Yo creo que hay que revisarlo. Hay un tema práctico de volver en cuarentena, ¿no es cierto?, en la aplicación práctica de ello, pero a mí tampoco me parece que tenemos que esperar hasta llegar a fase 4, ¿no es cierto?, para retornar a los colegios. Hay evidencia científica ya en otros lugares del mundo y también en Chile en el tiempo que se logró abrir los colegios, ¿no es cierto?, de que estos no son un foco y una fuente de infección para la comunidad. Los casos que ocurren están relacionados a lo que ocurre en esos lugares geográficos, no son el origen, porque si se guardan todos los protocolos que ya están bien establecidos, ¿no es cierto?, los aforos necesarios. Recordemos además que los adultos que van a estar en esas instituciones, los profesores, los padres, esos niños, los abuelos ya están vacunados, ¿no es cierto? Entonces, el riesgo realmente es bajo y el beneficio para esos niños es enorme, no solo desde el punto de vista educacional, sino que desde el punto de vista de su salud mental, de su salud física, etcétera. Así que yo creo que mientras antes sea posible retornar a la educación, especialmente los más pequeños, mejor. Nosotros en las universidades también hemos estado con bastante dificultad, especialmente en las carreras de la salud, ¿no es cierto?, para que nuestros estudiantes puedan retornar a actividades prácticas tan necesarias y estamos trabajando para que también eso ocurra lo antes posible. Por lo menos su posición, doctor, claro, usted decía, no hay que esperar a fase 4 como propone el Colegio de Profesores, pero usted cree que si se toman las medidas en una cuarentena no es descartable, si es que se toman las medidas y se facilita obviamente a todos los alumnos, a ciertos alumnos, porque no a todos, por un tema de movilidad también para muchos puede ser muy difícil, en cuarentena. ¿Usted cree que es posible, se abre ese escenario usted? Es posible, como le digo, hay que revisar todos los detalles, porque uno puede dar una idea general, pero hay que ver los detalles de cómo se implementa eso en la práctica. Pero en el fondo lo que le quiero decir es que tempranamente yo creo que es posible plantearlo. Recordemos que además no es que llegan todos los niños al colegio de una vez, esto se van alternando, ¿no es cierto? Pero eso ya es muy bienvenido para esos niños, esos padres, que al menos de manera intermitente estén asistiendo, ¿no es cierto?, a su actividad. Han perdido mucho los niños y requieren volver a actividades presenciales.
Doctor, los números que hemos conocido en las últimas jornadas, también la de hoy día en cuanto al número de casos, sobre todo la positividad, porque el número de casos estamos acostumbrados que los primeros días de la semana son números más bajos, pero también si los comparamos con los primeros días de la semana pasada, son harto más bajos. Esta positividad en torno al 8% que se mantiene, es la más baja en varios meses. ¿Cómo ve usted este escenario? Definitivamente el momento más crudo, este segundo brote, ¿ya pasó? Sí, yo creo que son números muy positivos, 8% a nivel nacional, 9% en la región metropolitana, todavía un poco más alto, ¿no es cierto?, en Valparaíso, por ejemplo, pero en general, si uno ve la curva, en todas las regiones vamos bajando, ¿no es cierto?, vamos bajando números de nuevos casos en positividad, PCR, y eso es una muy buena noticia, y como le digo, yo creo que aquí ha contribuido las medidas de cuarentena, la reducción de la movilidad, a pesar de que no se hayan cumplido 100%, pero peor hubiera sido haber seguido como estábamos, y el avance de la vacunación, que recordemos que especialmente previene infección y enfermedades más graves, no necesariamente todas las infecciones, y de ahí la necesidad, como le digo, insisto, de las medidas de autocuidado de manera permanente por ahora. Doctor, por último, ¿cómo ve este escenario del inicio de la vacunación en jóvenes, 18 y 19 años, visto esta semana, también 12 y 17, en el caso de los jóvenes que están en servicios del Sename, también los que tienen comorbilidades? ¿Cómo ve este avance a la población más joven, a los niños también? Una excelente noticia. Como en todos los procesos de, digamos, nuevas vacunas, siempre se parte y la información científica está más bien en el adulto. Toma un tiempo para obtener más información, por ejemplo, en niños, en embarazadas, etcétera, pero ya tenemos información que valida, ¿no es cierto?, la seguridad y la eficacia, al menos de la vacuna que está aprobada para mayores de 12 años. Así que, si bien es cierto, los niños no tienen en general cuadros tan graves, sí pueden infectarse, sí a veces pueden tener cuadros complicados, sí pueden transmitir a los adultos. Así que mientras mayor sea la población que tengamos cubierta, mejor todavía y estamos más protegidos. Doctor Carlos Pérez, le agradecemos este espacio, esta conversación, este diálogo, siempre su buena disposición para con Canal 24 Horas. Un abrazo, a cuidarse, muchas gracias. Buenas tardes, Andrés, que esté muy bien. Chao, chao. 5 de la tarde ya con 36 minutos. Vamos a la pausa, seguimos en las noticias, en su canal de noticias.